Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Muy buenos días tenga cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos que me escuchan. Primero que nada quisiera darle gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder presentar este mensaje no solamente a la iglesia local, pero también al público que escucha. Esperamos que el mensaje que Dios puso en mi corazón pueda alcanzar
aquellas personas que andan buscando verdaderamente a Dios, que quieren saber, quieren conocer algo del futuro. Y para conocer algo del futuro necesitamos escudriñar la palabra del Señor, porque Dios ha profetizado y Él ya tiene todo un plan hecho, pero no lo hizo sin advertirnos o dejarnos saber cuál es ese plan. En esta mañana, domingo, queremos agradecer al Señor por mi hermano Armando, ¿verdad? Que toma el tiempo para presentar y para ayudarme a poder hacer esto posible y salir en YouTube. En esta mañana voy a hablar acerca del nuevo nacimiento. Y para los que conocen del nuevo nacimiento, no es algo nuevo, pero sí es refrescante para cada uno de nosotros saber acerca del nuevo nacimiento, y eso lo presentó nuestro Señor Jesucristo. No sabemos, hermanos, todavía cuándo vamos a abrir la iglesia. Queremos estar seguros que estemos en mejor seguridad para el bien de todos. Ya comenzaron a abrir iglesias, ya están haciendo, están tomando sus precauciones para poder abrir la casa del Señor. Y entonces no sé si unos tienen el 40%, el 30%, el 50%, depende del tamaño de la iglesia. Nosotros somos una iglesia pequeña, pero sí vamos a tener una reunión, el concilio, el 5 de julio. Voy a estar hablándole a aquellos que están en el concilio para poder programarnos y tomar esas precauciones y poder abrir la iglesia. Estamos pensando que probablemente dejemos pasar este mes y ya sea la primera semana de julio, la segunda de julio, comenzamos a abrir la iglesia con detalles y les dejaremos saber. Gracias, hermanos. Voy a leer de Juan capítulo 3. Si tiene su Biblia, allí le pido que abra su Biblia en Juan capítulo 3 para que mire qué es lo que dice la Biblia y no qué es lo que dice el pastor Ríos, no, qué es lo que Jesús enseñó y qué es lo que los apóstoles escribieron cuando Jesús habló. Juan capítulo 3, comenzando del primer versículo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos,
y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre, le damos gracias por esta palabra que acabamos de leer. Esperamos que su Santo Espíritu, Señor, así como el viento sopla de donde quiera, así, Señor, que tu palabra pueda venir al oído de aquel oyente y tu Espíritu pueda venir a la vida de esta persona y pueda nacer de nuevo. Te pido, Señor, que tu palabra sea poderosa para edificar al pueblo que se reúne en esta iglesia local, que es Iglesia Bautista Antioquía, que está ubicada aquí en Seagoville, Texas. Señor mi Dios, pedimos que tú nos des la convicción para poder entender claramente tus palabras y poder enseñárselas a aquellos que nunca han escuchado el Evangelio o la palabra del Señor acerca del nuevo nacimiento. Tú, Señor, recibe todo el honor, toda la gloria. Te bendecimos solamente a ti porque tú eres nuestro Dios y tú tienes el control de todas las vidas de todos los seres humanos. Queremos, Dios, que tú comiences a obrar en el corazón de aquel que escucha. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, los niños, a los jovencitos, a los ancianitos, Señor, a todos aquellos que se reúnen en esta iglesia local. Sigue tú, Dios, con tu mano santa y poderosa, tocándoles, bendiciéndoles, y que nunca les falte nada, Señor, y que se animen a seguir adelante en medio de esta pandemia que tenemos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como dije, vamos a hablar un poquito acerca del nuevo nacimiento. Y Jesús aquí en estos versos dijo, no te maravilles de que tengas que nacer de nuevo. Pero tenemos a un personaje muy interesante, y este personaje es Nicodemo. Nicodemo no era un hombre cualquiera, Nicodemo era un principal entre los judíos. Él era un maestro. Y si era un hombre principal entre los judíos, él era un maestro. Este hombre era un hombre preparado, un hombre que conocía el Torá, conocía el Antiguo Testamento, y un hombre que obviamente anda buscando algo más allá de lo que él conoce. Me imagino que como fariseo,
y como conocedor de la palabra del Señor, así como los escribas, como los saduceos, como cualquier sacerdote, los fariseos eran unas personas que de veras escudriñaban la palabra del Señor, y ellos creían en los ángeles, creían en la resurrección y creían en muchas doctrinas bíblicas. Entonces Nicodemo quiso encontrarse con Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Y por qué razón vino de noche? Bueno, no sabemos por qué fue y lo buscó de noche. Quizá él reconocía que Jesús siempre estaba muy ocupado. Desde que Jesús amanecía orando, lo encontraban en el desierto orando, o él practicaba sanidades, y sobre todo él era un maestro. Así lo reconoció Nicodemo. ¿Por qué vino de noche? No sabemos, pero sí dice la Biblia que él vino buscándolo de noche, y quizás ya había menos gente, y allí él pudo conversar con Jesucristo. Jesucristo, al mirarlo, Jesús, como es Dios, y el mismo Nicodemo dice: sabemos que las cosas que tú haces no las hace cualquiera, sino está Dios con él. Pero en el verso 13 dice la Biblia: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este versículo 13 es interesante. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. ¿Cómo podemos explicar ese misterio? Es un misterio que solamente Dios conoce. Dios nunca ha dejado su trono, y Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo. O sea, Dios bajó del cielo. Si la Biblia dice aquí: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, para explicar esto, hermanos, está bien simple. Lo que está diciendo aquí es que Jesús está o caminó en medio de los hombres, pero así como caminó en medio de los hombres, nunca ha dejado vacante su trono. Regresando a Nicodemo. Nicodemo vino a Jesucristo. Y entonces en el versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué venía buscando Nicodemo? ¿Venía buscando poder? ¿O venía buscando saber cómo ejercer esos poderes que Jesús tenía? No solamente de la enseñanza, porque me imagino que Nicodemo ya estaba él suficiente capacitado para enseñar la palabra del Señor, pero para hacer esas señales, ¿verdad?, de sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer al ciego mirar, al paralítico caminar, al leproso ser sanado, pues todo eso requería que Dios estuviera con él. Pero Nicodemo no vino buscando estas cosas simplemente porque Jesús conocía su corazón. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo en el versículo 3? En el versículo 3, Jesús le dijo: de cierto te digo, aquí en el versículo 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pues esto le causó a Nicodemo una inquietud, así como quizás te cause a ti una inquietud, ¿verdad? Nacer de nuevo, como que esto no entra en la memoria del hombre, no podemos entender cómo sea eso, ¿no? Si pudiéramos entrar por segunda vez al vientre de nuestras madres y volver a comenzar de nuevo nuestras vidas,
Pues qué fabuloso fuera eso, pero usted y yo y todo el mundo sabemos que nunca va a ocurrir eso. Por eso es que Nicodemo le dijo a Jesucristo, le dijo en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque ese es el pensamiento del hombre, ¿verdad? El nacer de nuevo, pues cuando nace uno y aquí estamos. Entonces Jesucristo le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Jesús le dio simplemente una fórmula de cómo el hombre puede nacer de nuevo. El hombre nace de nuevo por medio del agua y por medio del Espíritu Santo. Entonces podemos nosotros preguntarnos, pero ¿cómo es eso? Nicodemo, como un ser humano, un maestro, él todavía no captaba la profundidad de las palabras que Jesucristo dijo. Jesús miró a Nicodemo y supo que andaba buscando a Dios. Jesús le dijo simplemente que el hombre no puede ver el reino de Dios y también le dijo el hombre no puede entrar en el reino de Dios si no es por medio de un nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento tiene que ocurrir y si todavía no ocurre en tu vida, aunque vengas a la iglesia, tú todavía no entiendes ese término de nacer de nuevo, entonces con este mensaje te voy a dirigir o guiar para que tú puedas nacer de nuevo y puedas tú tener una comunión íntima con Dios Todopoderoso. Mira, Jesucristo le dijo a Nicodemo en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Porque él dijo, ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, usted tiene vida, usted es un ser humano, pero al pesar de ser un ser humano, usted siempre anda en búsqueda de algo más allá, algo que usted no conoce. Entonces nosotros siempre andamos buscando cosas nuevas para entender las cosas mejor. ¿Y cómo lo hacemos? Escuchando el maestro o escuchando cómo se hacen las cosas. Jesucristo le dijo, lo que nace de carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Pero aquí todavía no nos está diciendo cómo es como, solamente nos está diciendo el Señor que hay que nacer por medio del agua y del Espíritu. Agua, ¿por qué dijo agua? ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo con agua? Tenemos que beber el agua, tenemos que sumergirnos en el agua. Yo entiendo el agua como todos la conocemos. Entonces, para poder entender agua es lo que usted y yo sabemos, vida. Sin agua el hombre no vive, los animales no viven, pero sin agua el hombre no va a sobrevivir. Tenemos los seres humanos que beber agua. Agua es vida. Entonces la misma palabra agua, como sabemos que es vida, la palabra del Señor es vida. Esa es la que te hace nacer de nuevo. Y más adelante vamos a ver que es creyendo, poniendo y teniendo fe en Dios. Poner tu fe, creer que lo que la palabra del Señor dice es verdad. Cuando tú aceptas eso, estás aceptando el agua que Dios te da, que es la palabra, y luego te da el Espíritu Santo para que venga a morar dentro de tu vida. Por eso el que es de la carne,
carne es. El que es del Espíritu, Espíritu es. Y entonces Jesús le dijo, mira, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no te maravilles por eso. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí está dando una explicación cómo es que el hombre puede nacer de nuevo. Es como el viento que respiramos, ¿no? No sabemos de dónde viene el viento y no sabemos para dónde va el viento. El viento se mueve por donde quiere, por donde él quiera. Y nosotros no tenemos control del viento, no lo miramos, es invisible, pero sabemos que el viento existe. La misma cosa, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo miras, pero cuando tú pruebas de la palabra del Señor, la aceptas, entonces el Espíritu Santo viene a tu vida, así como el aire que respiramos, y allí es donde el hombre tiene un encuentro personal con Dios, porque el Espíritu es Dios, Jesucristo es Dios, Dios Padre es Dios, y el Espíritu Santo es lo que hace nacer de nuevo a la persona. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, tú eres un maestro de Israel y no entiendes lo que te estoy diciendo, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Lo que Jesucristo está hablando lo que el Padre le dio para hablar, porque Él y el Padre uno son. Y entonces Él está hablando cosas terrenales para que nosotros podamos entender las cosas terrenales. En el versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? En otras palabras, si Jesús vino a hablar cosas celestiales, pues no íbamos a entenderle porque iba a hablar un lenguaje totalmente desconocido. Pero nos habló en el lenguaje humano para poder entender las cosas terrenales. Él puso como de ilustración el aire como el Espíritu Santo. Puso como ilustración el agua como la palabra del Señor. Entonces Nicodemo todavía estaba un poco dudoso, confundido, pero él anda en búsqueda de Dios. Y ahí es donde dice Jesucristo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Imagínese usted Nicodemo hablando con el vivo Dios, el Dios todopoderoso que se encarnó en Jesucristo, y decirle a él, lo que te estoy diciendo son cosas que son para los hombres en este tiempo. Entonces le dio una ilustración a Nicodemo. ¿Cuál fue la ilustración? La ilustración fue la de la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Verso 14 dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí Jesucristo le dijo a él lo que había pasado en el desierto. Y esto no era nada nuevo para el fariseo, para Nicodemo. Nicodemo conocía la historia en el libro de Números, que las serpientes estaban devorando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel necesitaba una salvación. Y esa salvación fue la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Moisés dijo, miren hacia la serpiente y serán salvos, sanarán.
La misma cosa dijo aquí Jesús a Nicodemo. Le dijo, mira, esto es lo que va a suceder. Yo vine a este mundo para ser alzado así como la serpiente, pero no para sanar a la persona de que se muriera de la ponzoña que la víbora les dejó, sino a sanar al hombre que la verdadera víbora, que es Satanás, vino e inyectó en el corazón del hombre para hacer el mal. Entonces ese mal existe en nuestro ser y la única forma de que ese pecado, ese mal que está en nosotros, sea retirado, sea borrado, creamos en Jesucristo cuando Él fue levantado así como la serpiente. Por eso que en el verso 14 dice, en el verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, al creer en Jesús, al creer que Él fue alzado en la cruz, que Él llevó nuestro pecado, Dios promete la vida eterna. Y cuando Él promete la vida eterna, ahí vamos a poder disfrutar, ver el reino de Dios, entrar en el reino de Dios y poder ver cara a cara a nuestro Creador y adorarle con todo nuestro corazón. ¿Qué amor tan más grande es la de Dios? Que Dios dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es incomparable al amor de nosotros. Dios ha mirado siempre la necesidad que usted, que yo y que todo el mundo necesita. Lo que todo el mundo necesita es observar este verso tan bonito, tan simple, que es tan conocido por la iglesia. Conocer ese amor tan grande que me amó a mí, te sigue amando a ti, nos sigue amando a todos. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Todo pecado lo perdona el Señor. Solamente aquel que es un cobarde o aquel que es un incrédulo, o aquel que no quiere aceptar la realidad de la palabra santa del Señor. Él nos amó tanto y dice, si tú solo crees en Él, solamente ejercitar el creer, poner tu fe en Jesucristo, en lo que Él hizo. Y Jesús de veras murió, es una historia verdadera, no es un mito, no es algo que se inventó la gente, no. Jesucristo fue un mártir, lo crucificaron. Allí en medio del pueblo de Israel fue alzado, así como la serpiente fue alzada, y Cristo tomó nuestro pecado. Ahora, lo que tú tienes que entender es que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué quiere decir esto? No te sientas mal porque tú no has entendido este concepto, porque nosotros venimos de padres desobedientes, venimos de Adán y Eva. Y nosotros cargamos siempre el pecado en nuestra vida hasta que venimos a conocer al Señor, hasta que de veras ponemos nuestra confianza en el Señor. Y aquí este verso me dice, Jesús no vino a condenar al mundo, no vino a condenar a nadie. O sea, aquí en este mundo nadie es condenado. El hombre es condenado cuando no acepta la verdadera luz, o es condenado cuando se muere el hombre sin reconocer a Jesucristo como el único verdadero Dios todopoderoso que vino a esta tierra y dio su vida en rescate por la nuestra. La única forma que uno puede ser condenado es cuando ya te mueras. Ahorita hay esperanza para ti.
Dios quiere darte a ti una oportunidad, Dios quiere darte a ti la vida eterna. Dice, el que en él cree, aquí le está hablando a Nicodemo y le está diciendo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y cuando habla acerca que ya ha sido condenado, quiere decir que cuando ya el hombre fallezca, que el hombre, que Dios nos llame a cuenta, si usted nunca puso su fe en Jesús, nunca lo reconoció. Ahora, muchos lo reconocen de la lengua para afuera y eso no es válido. El cambio tiene que venir del corazón, creer en su palabra, y el Espíritu Santo no va a entrar sino solamente en aquel que Dios sabe que está siendo sincero. Y al momento de que nosotros conocemos a Cristo, nosotros tenemos un compromiso con Dios. ¿Cuál compromiso es ese? Caminar en santidad, buscar las cosas de arriba, buscar servirle a Dios, buscar hacer el bien. Haz el bien y no te fijes a quién. Nosotros como cristianos y los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que somos parte de Él, nosotros tenemos una obligación, un compromiso con Él de mantenernos en santidad, buscar la forma de no hacerle mal a nadie ni pecar. Y nosotros que conocemos la reconciliación, porque todos pecamos. La Biblia dice, si dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso es que Jesús no va a venir a ser crucificado otra vez por ti, tú que ya has nacido de nuevo. No, Jesucristo solamente quiere escucharte a ti, reconocer que estás mal, que estamos mal y que necesitamos un perdón de Dios. Y Dios escucha y Dios nos perdona a nosotros que hemos nacido de nuevo. Porque si usted sigue cometiendo los mismos pecados que Dios ya le perdonó, pues bien no espere. Acuérdese que Dios ama a sus hijos y Dios al quien ama disciplina. Entonces va a tener un problema, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Dios nos llama la atención por medio de muchas formas. Y primeramente Dios, el miércoles voy a estar hablando de la iglesia de Filadelfia, cuando Juan le escribió a las 7 iglesias de Asia Menor, y allí le escribió una carta especial a Filadelfia, y de esa carta vamos a estar predicando primero Dios. Pero en este momento Dios está siempre listo para que tú lo aceptes. Dice la Biblia, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, por lo general el hombre busca las tinieblas, porque nosotros crecimos haciendo siempre lo malo, el mal, y entre más tiempo va pasando, más expertos nos hacemos para hacer el mal. Y por eso es que vino el Señor Jesús. Nicodemo llegó con Jesús. ¿Por qué no vienes tú a Jesús? Y no tienes que hacerlo de noche, lo puedes hacer a cualquier momento. Jesús quiere solucionar tus dudas. Y para solucionar tus dudas,
hay que escudriñar la palabra. Jesús nunca escribió un libro. Los apóstoles escribieron de todo lo que hizo Jesús y todo lo que dijo. Pero Jesucristo no hizo libros. Es más, Él escribió en la tierra unas letras. En la tierra, cuando estaban tratando de apedrear a una mujer que había cometido adulterio. Esas son las únicas letras que escribió. ¿Y qué fue lo que escribió allí? No sé. Quizás muchos dicen que Éxodo 20, no cometerás adulterio, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que los apóstoles escribieron exactamente lo que Jesús nos quiso dar a nosotros entender. Como Moisés levantó la serpiente, Jesús fue levantado y Jesús quiere salvar tu alma. Él quiere que tú entres al reino del Señor. Él quiere que tú mires el reino de Dios. Señor y Padre nuestro, tú que estás en los cielos, Dios, en la tierra, en todo lugar, te pido, Padre, que tú comiences a obrar en el corazón de mi amigo, que pueda él, Señor, buscar a un maestro, a un hermano cristiano, que se pueda acercar, Señor, o si no tiene una Biblia, que nos pueda llamar para poderle llevar la Biblia hasta su hogar y poderle darle instrucción, dónde leer para que pueda crecer conociéndote a ti. Señor, así como dices en tu palabra, el viento va por donde quiere y se mueve para donde va. El Espíritu tuyo, Señor, viene cuando tú, Señor, miras que es momento para que el hombre vuelva a nacer de nuevo. Señor, tú solo sabes ese momento. Yo te pido que haya personas que quieran nacer de nuevo, Señor. Entra en la vida de ellos, transforma la vida de ellos, así como lo hiciste con muchos de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar atentos a los videos. Esperamos que pueda suscribirse. Y también, si usted tiene alguna necesidad de oración, por favor, mándelos en el comentario y estaremos orando por ustedes.